que Serafín os ha convencido de la importancia de hacer ejercicio, de los beneficios de hacer ejercicio. Yo lo que me voy a centrar es en cuáles son las recomendaciones dietéticas que tienen que seguir aquellas personas con diabetes que quieran hacer ejercicio físico. Entonces, hablaré primero de los mecanismos de acción, o sea, lo que hace la insulina sobre los nutrientes que utiliza el músculo para poder hacer el ejercicio físico. Luego, el efecto que tiene el ejercicio físico sobre la acción de la insulina. Y luego comentaremos qué tipo de nutrientes utiliza el músculo según la intensidad y la duración del ejercicio físico para, una vez entendido eso, poder dar las recomendaciones. Como sabéis todos, la insulina es una hormona anabólica y básicamente lo que hace es justo lo contrario de lo que nosotros necesitamos para hacer ejercicio. Si nosotros para hacer ejercicio necesitamos utilizar energía, y la insulina lo que hace es almacenar energía, es decir, ingresa los hidratos de carbono dentro de los tejidos musculares e hígados fundamentalmente, induce la formación de glucógeno, que es como digamos el almidón de los mamíferos, es decir, es nuestra fuente de reserva de energía, bloquea induce el almacenamiento de grasa e induce la síntesis de proteínas y hace justo lo contrario de todo lo que necesita. Es decir, el músculo para poder obtener energía necesita glucógeno, necesita glucosa, necesita grasa si el ejercicio es de baja intensidad, como veremos ahora, y puede utilizar proteínas para obtener también hidratos de carbono. Entonces, en una situación de ejercicio, los efectos metabólicos del ejercicio es, pues primero hay una inhibición alfa-adrenérgica de la secreción de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que la función es movilizar todas las reservas de energía. Es decir, se produce un incremento de la liberación de epinefrina que estimula la rotura del glucógeno que está almacenado en los músculos para obtener glucosa, para que el músculo se pueda mover, y en menor medida de la glucogenólisis hepática. Moviliza los ácidos grasos, las grasas que tenemos de reserva en el tejido adiposo para obtener energía a través de la oxidación de las grasas. Estimula la norepinefrina, que estimula el hígado a producir glucosa, lo que se llama la neoglucogénesis, para obtener energía. El glucagón, que estimula la hidrólisis del glucógeno hepático y la síntesis de glucosa en el hígado. La hormona del crecimiento, que estimula el metabolismo de las grasas, y el cortisol, que moviliza aminoácidos. Es decir, en el ejercicio se ponen en marcha una serie de mecanismos destinados a obtener energía, ya sea por parte de las grasas, ya sea por parte de los hidratos de carbono o por parte de las proteínas. ¿Y eso por qué es? Pues básicamente es por lo siguiente. El músculo utiliza como fuente de energía fundamentalmente esos cuatro principios inmediatos que están ahí. En rojo aparecen los triglicéridos musculares, es decir, las reservas de grasas que nosotros podamos tener infiltradas en nuestros músculos. Esas reservas de grasas, cuando un deportista está entrenado, son mayores. Los ácidos grasos plasmáticos, que sería la columna verde, que es las grasas que salen después de la movilización, o sea, los ácidos grasos que salen después de la movilización de las grasas que nosotros tenemos en la grasa visceral y subcutánea. La glucosa circulante y el glucógeno, que son nuestras reservas. Entonces, si miramos en este panel, a la izquierda estaría cuando la duración del ejercicio es entre 0 y 60 minutos, y a la derecha cuando la duración del ejercicio es entre 1 hora y media y 2 horas. Y aquí estaría la intensidad del ejercicio medida, que es la forma habitual de medir lo que es como el consumo de oxígeno. Es decir, nosotros necesitamos consumir oxígeno para poder metabolizar las grasas, fundamentalmente los hidratos de carbono, para obtener energía. Hay hay muchas maneras de medir la intensidad del ejercicio. Podríamos poner un espirómetro a medida que hacemos ejercicio, pero eso no sería fácil. Una manera es, como ha dicho Serafín, es el test de la respiración, es decir, hacer un ejercicio a una intensidad que nos cueste hablar con el compañero, o tener un pulsómetro y utilizar la ecuación que da el Colegio Americano de Deporte. Imaginaros que lo ideal es hacer ejercicio con una intensidad superior al 60% en una persona con un entrenamiento mínimo, porque a medida que nosotros subimos nuestro entrenamiento, digamos, nuestra capacidad, o sea, esta gráfica se modifica porque en atletas muy entrenados son capaces de quemar grasas incluso a concentraciones, a intensidades muy altas. Pero bueno, en cualquier persona normal nos movemos en torno al 60-65%.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo podemos medir nosotros? Pues podemos tener un pulsómetro y aplicar esta ecuación. Imaginaros, donde RE sería la intensidad que yo tengo que tener de ejercicio, la intensidad para estar al 60%, es decir, el número de la tira. Entonces, imaginaos una persona que tenga 40 años de edad. Pues sería frecuencia máxima, 220, menos la edad, que sería 180. 180 menos el ritmo cardíaco en reposo, multiplicado por el porcentaje, más el ritmo cardíaco en reposo. Esta ecuación nos da una idea de en qué intensidad, pues las pulsaciones que nosotros tenemos que tener para, digamos, hacer un ejercicio físico en una intensidad que sería la adecuada en torno al 60%. Es decir, con un pulsómetro simple y llano, no hace falta un pulsómetro que te mida calorías ni distancias, sino es un pulsómetro que mida solamente las pulsaciones. Nosotros, que son bien baratos, nosotros sabemos que moviéndonos entre, bueno, para una persona estándar de 40 años y que tenga unas pulsaciones basales de 70 latidos por minuto, pues estaríamos en torno a 135, 140, 132, por ahí, ¿no? Entonces, sobre esa intensidad estaríamos al 60%. Entonces, fijaros, cuando nosotros hacemos un ejercicio de baja intensidad, lo que podría ser caminar despacio, etcétera, básicamente lo que quema nuestros músculos es grasa, es la grasa que nosotros tenemos en nuestros tejidos de reserva, y quema poco glucógeno. A medida que nosotros vamos aumentando la intensidad del ejercicio, el organismo lo que hace es ir quemando el glucógeno que tenemos de reserva en nuestro hígado y en nuestro músculo. Ese glucógeno que nosotros tenemos de reserva, suponiendo que estén llenas las reservas, da en torno para unas 1.800, 2.000 kilocalorías, que viene a ser, pues, lo que viene siendo jugar un partido de fútbol habitualmente, ¿no? Entonces, a medida que nosotros aumentamos la intensidad del ejercicio, pues aumenta la utilización de ese glucógeno. Pudiera ocurrir que nosotros nos quedáramos sin glucógeno y entonces nuestro cuerpo lo que haría es destruir masa muscular, es destruir proteínas para, a través de aminoácidos, de los aminoácidos de esta proteína, a través de unas rutas metabólicas, unas rutas bioquímicas, obtener glucosa. Es decir, nosotros somos capaces de obtener hasta el 17% de la glucosa que necesitamos destruyendo masa muscular, pero eso no sería lo conveniente. Y en la gráfica a la derecha aparece qué ocurre cuando el ejercicio dura más de 1 hora y media. Obviamente, más de 1 hora y media a intensidades por encima del 85%, 90%, muy poca gente puede estar, por eso no aparece, pero en intensidades bajas, pues igual, el músculo utiliza fundamentalmente grasa y a medida que subimos la intensidad, utiliza glucógeno, es decir, moviliza el glucógeno que tenemos en nuestras fuentes de energía. Pues, si nosotros vamos a entrenar sin haber comido y sin haber rellenado nuestras reservas de glucógeno, pues obviamente el riesgo o de destruir masa muscular o de entrar en hipoglucemia es mayor. Bien, ¿qué ocurriría con las recomendaciones? Hay una serie de recomendaciones generales, que es, como hemos dicho, que sería ingerir, es decir, ir con nuestras reservas de glucógeno llenas, ingerir una comida rica en hidratos de carbono complejos y con un poquito de proteína, porque es esa mezcla de hidratos de carbono junto con un poco de proteína la que produce la mejor liberación de insulina, y eso está medido. Medir, en el caso de las personas con diabetes, los pacientes con diabetes, medir la glucemia previa al ejercicio y luego, según una serie de circunstancias, luego veremos lo del snack mixto. Habría que tener en cuenta las dosis de insulina para las personas que se administran insulina, que ahora lo veremos, y durante el ejercicio, pues medir la glucemia aproximadamente cada 30 minutos, tener carbohidratos fácilmente disponibles y, tal y como ha comentado Serafín, en determinadas circunstancias y dado el riesgo de hipoglucemia, siempre es conveniente ir a ejercitar con un compañero, no fuera a ser que nos diera una hipoglucemia. Dado que hay un riesgo de hipoglucemia, pues es importante medir la glucemia inmediatamente después y a intervalos regulares, según la experiencia previa, después del ejercicio, por lo menos hasta 6 o 8 horas después, y realizar una ingesta nada más terminar de comer. ¿Por qué? Porque si nosotros demoramos la ingesta de hidratos de carbono más de 2 horas después de haber terminado de hacer el ejercicio físico, hagamos lo que hagamos, nuestras reservas de glucógeno no se van a rellenar más del 50% en las siguientes 48 horas. Y entonces eso es importante. Bien, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues nuevamente las recomendaciones dependerán de la duración y de la intensidad del ejercicio, porque según la duración
y la intensidad del ejercicio. Bueno, y es importante, por supuesto, vigilar la hidratación, pero esto es igual para todas las personas. Según la duración y la intensidad del ejercicio, el músculo utiliza un tipo de nutrientes u otro, y según la glucemia. Entonces, según, por ejemplo, si estamos en un ejercicio de alta intensidad y tenemos una glucemia correcta, pues no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque en un ejercicio corto y de alta intensidad el gasto de glucógeno va a ser bajo, entonces, por lo tanto no requiere comida. Igual que si nosotros hacemos un ejercicio liviano donde básicamente nuestro organismo lo que está quemando es grasa, si nuestra glucemia está por encima de 100, pues no requiere un aporte especial de comida. Si nuestra glucemia está por debajo de 100, pues necesitaríamos unos 15 gramos de hidrato de carbono. Si el ejercicio es moderado, dependerá de las cifras de glucemia. Por encima de 250 o en presencia de cuerpo cetónico, no está recomendado hacer ejercicio físico en ninguna de las condiciones. Y ya, según la intensidad y según los valores de glucemia, pues las cantidades de hidratos de carbono van variando. Mientras más bajas sean los niveles de glucemia, pues mayores serán las cantidades de hidratos de carbono. Por ejemplo, si es menor de 100 para un ejercicio moderado que dure unos 45 minutos, como por ejemplo sea nadar, trotar, jugar al tenis, básquet. Aquí hay que tener en cuenta la eficiencia del ejercicio, no es lo mismo un ejercicio moderado. Alguien que esté habituado a nadar, a lo mejor es un ejercicio liviano. Alguien que no esté habituado a nadar, a lo mejor el esfuerzo en nadar supondrá un ejercicio moderado. Cuando el ejercicio moderado dure más de 60 minutos, pues entonces si la glucemia está en torno a 180 a 250, de 10 a 15 gramos por hora, cuando está por encima de 230, pues ya hemos dicho que el ejercicio no está contraindicado. En ejercicios intensos menor de 60 horas, pues es muy similar al caso anterior, solo que los niveles de hidratos de carbono suben. Y en ejercicios intensos de más de 60 horas, pues si es menor de 100, 50 gramos cada hora, si entre 100 y 180, de 25 a 30 gramos por hora, y si están por encima de 180, de 10 a 15 gramos por hora. Hay que tener en cuenta para las personas que se inyecten insulina que, bueno, se debería de evitar hacer ejercicios coincidiendo con el pico máximo, pero si no se puede evitar, pues habría que añadir, sobre lo dicho, entre 10 y 15 gramos más. Y luego, tras el ejercicio, inmediatamente hay que empezar a comer, pero eso es igual para todas las personas. Básicamente, hoy en día hay muchas facilidades para poder tener esas cantidades de hidrato de carbono. Aquí tenéis algunos ejemplos. 15 gramos de hidrato de carbono pues sería una manzana tamaño estándar, una naranja, medio plátano, un zumo de naranja de una naranja o una naranja y media, una ración de almidón que puede ser una rebanada de pan, media taza de cereales, media taza de pasta cocida, una patata horneada pequeña, y en aquellas circunstancias en que el ejercicio vaya a durar mucho tiempo y que no, obviamente podremos ir con fruta, pero según el tipo de ejercicio pues tendremos que echar mano de bebidas deportivas. Existen bebidas deportivas con maltodextrinas que pueden tener entre 15 y 20 gramos de hidrato de carbono por 200 mililitros. Las barras deportivas, la mayoría se mueven entre 25 y 50 gramos de hidrato de carbono. Según el peso, hay barras deportivas de 30 gramos, de 40 gramos y de 60 gramos, que solo son los 3 estándares que suele haber. Y luego los geles deportivos que se mueven entre 20 y 30 gramos. Es importante planificar la actividad física. Es muy importante que la inyección sea lejos de los grupos excitados, porque la movilización de la insulina será mayor y por lo tanto el efecto y el riesgo de hipoglucemia será mayor. Como hemos dicho, evitar hacer ejercicio físico durante el pico de acción. Y sobre todo, todos estos valores son siempre valores orientativos y uno no tiene que uno tiene que ir probando y ensayando siempre bajo supervisión médica y de un buen monitor deportivo, porque existe una gran variabilidad individual y uno tiene que conocer su cuerpo y saber cuáles son sus circunstancias individuales. Y ante el riesgo de hipoglucemia, como hemos dicho, pues no ir solo. Estas son las recomendaciones que da el Colegio Americano de Deportes para los pacientes con diabetes tipo 1, pero muchos de ellos ya lo hemos dicho, es decir, por encima de 250, si presencia de cetosis, evitar el ejercicio, tener mucho cuidado, ingerir carbohidratos, identificar el tipo de insulina, las dosis de insulina, el tiempo, el lugar de inyección,
conocer las respuestas de las distintas personas para que todos estos valores que estamos dando pues son valores orientativos y hay que adaptarlos a las circunstancias de cada persona. Y luego consumir los carbohidratos que sean necesarios y siempre disponer para después del ejercicio, para evitar hipoglucemias, pero sobre todo como para cualquier deportista, para rellenar los depósitos de glucógeno para que al siguiente día que vayamos a hacer ejercicio pues estemos bien. Hay que tener en cuenta que los depósitos de glucógeno, el 80% se rellena en las primeras 10-12 horas. Y si nosotros comemos adecuadamente, nada más terminar la práctica del ejercicio físico y en las 2 horas siguientes, pues eso que llevaremos ganado y el riesgo de hipoglucemia a la hora de hacer ejercicio físico al siguiente día será siempre mucho menor. Muchas gracias. Muchas gracias.